Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemos. Estoy muy contento que estés escuchando o viendo este tema. Hoy vamos a hablar sobre ese sentido de trascendencia, ese sentido de importancia, de significancia que cada uno de nosotros traemos y que muchas veces pensamos que es algo malo, pero que es algo que hemos recibido de Dios. Y creo que es un tema bastante apropiado porque estamos terminando la primera quincena del 2020 y cuando comenzamos un año empezamos a reflexionar mucho acerca de los propósitos y, y del sentido de nuestra vida, ¿no? Hacia dónde estamos direccionando nuestra vida. Y para poder entender y para poder tener buenos propósitos es importante que entendamos cuál es nuestro mayor propósito. Y definitivamente todos nosotros hemos recibido de parte de Dios una tarea específica, hemos recibido de parte de Dios un sentido de importancia, un sentido de trascendencia, y que si nosotros lo sabemos direccionar correctamente podemos hacer cosas muy buenas, y si no lo sabemos direccionar entonces también podemos llegar a hacer cosas muy malas. Y Jesús lo explica en Marcos capítulo 9, verso 34-35. Venían los discípulos regresando de un lugar con Jesús y venían discutiendo entre ellos. Lo estaban tratando de hacer sin que Jesús se diera cuenta, pero Jesús ya se había dado cuenta. Pero Jesús los deja. Cuando llegan al lugar donde iban, después de haber venido discutiendo, Jesús les pregunta de qué venían discutiendo ustedes en el camino. Ellos se quedan callados. Obviamente Jesús ya lo sabía, era de esas preguntas capciosas. Y Jesús viene y les dice, miren, el que quiera ser el mayor de ustedes se tiene que hacer el último y se tiene que hacer el servidor de todos. Entonces nosotros leemos este pasaje y no lo entendemos correctamente o lo hemos malinterpretado durante muchos años dentro de la iglesia, porque nosotros entonces creemos que es como una especie de castigo, ¿no? El que quiera ser importante, entonces como quiere ser importante lo van a castigar y lo mandan hasta atrás de la cola, que sea el último, ya que de castigo ahora sirva a todos. No hemos entendido lo que Jesús está explicando ahí. Jesús estaba diciendo que el camino para ser el primero, o sea, lo primero que Jesús les está diciendo a ellos es que no es malo querer ser el primero, no es, o sea, que es algo natural en nosotros el querer trascender, es algo natural en nosotros el querer eh, eh, tener ese sentido de significancia, el querer sentirnos importantes. Esto es algo que es parte del desarrollo pleno en nosotros. Y hay muchas personas y muchas religiones incluso y pensamientos que nos dicen que tenemos que despojarnos de esas ideas y que tenemos que despojarnos de esa mentalidad porque es algo malo, es algo que nos lleva a hacer lo malo. Y no es correcto, no es cierto. El problema es que no lo hemos sabido direccionar. Cuando lo direccionamos correctamente, entonces verdaderamente podemos llegar a hacer cosas maravillosas cuando lo entendemos. Jesús estaba diciendo precisamente que no era malo, no les dice a ellos que estaba mal eso, sino lo que Jesús les dice es cuál es el camino para llegar ahí. Y el camino para llegar ahí es precisamente el volvernos servidores de todos, el volvernos útiles. Alguien dijo por ahí que el problema de esta sociedad, y no solo en la sociedad, sino en la iglesia principalmente, es que nosotros queremos ser importantes y sin ser útiles. Nosotros buscamos ser importantes y no buscamos ser útiles. Cuánta verdad, cuánta verdad. Y eso es lo que Jesús nos está explicando en este pasaje precisamente. ¿Por qué? Porque el camino para ser trascendentes, el camino para sentirnos importantes, el camino para encontrar el sentido de nuestra vida es a través de ser útiles, es a través de poder dejar algo a los demás, de poder dar algo a los demás. Eso es lo que nos permite a nosotros verdaderamente encontrar el sentido a nuestra vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces ahora sucede mucho que las personas no lo entienden dentro de la iglesia y lo que tratan de hacer es crear un currículum y tratan de crear un nombre y tratan de crear una marca en ellos, como que ellos fueran una marca y presentarse así como una empresa. eh, y de esa manera se tratan de vender. eh, y eso no es la forma correcta.
Algunos incluso hasta quieren sobornar y se vuelven como una especie de groupies del pastor y andan ahí tratando de ver cómo quedan bien con él y cómo quedan bien con la familia y cómo se acercan lo más posible para ver en qué momento les dan un puesto importante dentro de la iglesia. Y es así como muchas personas se manejan hoy en día. Y no solo dentro de la iglesia, también sucede dentro de la sociedad. El problema real es que nosotros, por no saber manejar ese sentido de pertenencia, ese sentido de trascendencia, entonces permitimos que ese sentido de trascendencia nos maneje a nosotros y nos volvemos totalmente lo contrario a lo que Jesús estaba explicando que era el camino para poder llegar ahí. Jesús lo explica maravillosamente bien en Lucas capítulo 11, verso 33, y él dice, nadie, absolutamente nadie va a encender una lámpara para ponerla debajo de un cajón o para ponerla debajo de una mesa, sino que el que enciende la lámpara la agarra y la pone en alto para que esa luz ilumine a todo el que entre a esa habitación, para que esa luz ilumine a toda la habitación. Entonces, Jesús nos está dando la clave ahí, está diciendo, miren, si tú quieres que te pongan en alto, necesitas aprender a hacer luz. ¿Por qué? Porque la luz es la que ponen en alto. Y fíjate qué importante porque Jesús dice que la ponen, no que se pone a sí misma, no que se autopone ahí, no, la ponen, ¿sí? No tiene que escalar pisoteando a otros, porque ese es un problema que nosotros no hemos todavía llegado a entender. Muchas veces pensamos que si nos paramos encima de los demás vamos a poder llegar más alto y al contrario, nos hundimos más. Al contrario, si queremos ser los primeros, insistimos en ser los primeros sin servir, sin ser útiles, lo que estamos haciendo es yéndonos hasta atrás, es quedándonos atrás. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque Jesús dijo que para poder llegar y ser puestos en alto necesitábamos ser luz. Entonces, hoy quiero hablarte sobre cómo ser luz y lo voy a tratar de ver rápido. Son 4 pasajes más los que vamos a ver. El primero está en Mateo capítulo 4, verso 16. Dice ese pasaje, a un pueblo que estaba en profundas tinieblas, de repente le sobrevino una gran luz, de repente vieron una gran luz. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque esta es la primera parte de este proceso en el cual nosotros nos volvemos luz. Y la primera parte es que nosotros vemos la luz. Definitivamente cuando hemos estado, si alguna vez hemos estado en un lugar que está totalmente oscuro y de repente hay una luz, es imposible que no miremos esa luz. O sea, la luz definitivamente llama la atención. Y esto es lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo, lo que sucede es que es una luz que se pone enfrente de nosotros y es imposible no verla. Es imposible no voltearla a ver. Entonces comenzamos a ver la luz. Pero muchas personas se quedan solamente en ese proceso de ver la luz y quieren ser trascendentes, pero solamente han visto la luz. Y Dios no quiere que solamente veas la luz, sino Dios quiere que te conviertas en luz. Pero el primer paso es ver la luz, conocer la luz. Entonces, vamos al segundo paso. El segundo paso está en el Salmo 119, verso 130. Y este es un salmo muy bonito porque dice, la exposición de tus palabras trae luz a mi ser. Y esto es bien interesante porque mientras más nosotros comenzamos a exponernos a la palabra de Dios, mientras más nosotros comenzamos a ser expuestos a la palabra de Dios, lo que comienza a suceder es que nosotros nos empezamos a volver en una especie de lámpara. De hecho, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que nosotros nos empezamos a volver. Ya primero vemos la luz, pero después de ver la luz empezamos a ser expuestos a la palabra de Dios, empezamos a ser expuestos a la presencia de Dios y lo que comienza a suceder en nosotros es que nosotros empezamos a convertirnos en una lámpara, ¿sí? Y esa lámpara es una lámpara que comienza a alumbrar, pero nosotros no somos luz, sino que estamos alumbrando, estamos siendo esa lámpara que se utiliza para alumbrar, ¿sí? Pero no somos todavía luz. Ahora, el tercer paso es que nosotros nos convertimos en luz. Y eso está
en Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo. Y nos lo está diciendo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Entonces, al inicio vemos la luz, pero después, al exponernos a esa luz, nos convertimos en lámparas. Pero después de ser lámparas, empezamos a llenarnos de tal manera de esa luz, a través de una comunión correcta, a través de una comunión genuina con Dios y a través de la exposición de la palabra de Dios hacia nosotros, que comenzamos a volvernos luz. Y es que quiero decirte algo, en un inicio, nosotros todo el tiempo realmente hemos sido seres de luz, hemos sido llamados por Dios para ser seres de luz. Y yo sé que hay muchas religiones que hablan esto de ser seres de luz y todo esto. Recordémonos que muchas de estas cosas se han copiado, pero verdaderamente desde un inicio Dios nos llamó para ser seres de luz. Nosotros somos seres de luz. Y démosle ese sentido que se le da en este tiempo a esa expresión de ser seres de luz. Nosotros hemos sido llamados a ser esos seres de luz. El problema es que al no entender cuál es el camino para eso, nosotros en lugar de demostrar esa luz y convertirnos en esa luz, hacemos todo lo contrario y caemos en las tinieblas y caemos en la oscuridad cuando nosotros no aprendemos a utilizar correctamente ese sentido de trascendencia que Dios nos dio, que es a través de la iluminación, de poder iluminar a otros. Entonces nos convertimos en luz, le llevamos luz a los demás, alumbramos a los demás cuando nosotros verdaderamente somos personas útiles dentro del reino, cuando nosotros comenzamos a hacer mejor la vida de otras personas, cuando nosotros comenzamos a trasladar lo que hemos recibido de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios, la exposición de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios, pero no solamente nos lo quedamos como lámpara, sino que comenzamos a alumbrar y alumbramos de tal manera que entonces nosotros mismos empezamos a convertirnos nuevamente en seres de luz.